La muerte de Vicenta Ginestar ha venido a descorrer un velo que genera sensaciones encontradas respecto de un crimen impune, el de una docente en Río Cuarto. El detenido por esta causa, Martín Guarino, era sobrino político de esa mujer. Y de hecho el principal acusado en aquel tiempo decía que su sobrino había sido el criminal y no él. En ese sentido se reabrió este debate. Así es, el abogado de Alberto Tito Rossi, el único imputado por el crimen de Elba Escopa, había señalado en algún momento a Martín Guarino como sospechoso autor de aquel crimen. El abogado era José Abril, y en aquel momento él dijo: el ladrón que tenía la llave podía ser Guarino. No se trata de un simple ratero, sino de alguien que planificó otros robos, incluso el que se produjo en su propia casa. La señora Escopa temía de ser víctima de un nuevo robo y sospechaba de Guarino. No cabe duda de que el ladrón de esta historia es Guarino y el ladrón es el asesino. La pregunta que queda es esta: en caso de que se compruebe que Guarino mató a esta docente, si un crimen se podría haber evitado si la justicia, los investigadores hubieran actuado de otra manera. Pablo Callejón, buenas noches. Buenas noches, Pablo, el saludo para todos. Estas manifestaciones que realizaba el doctor Abril la hizo durante los alegatos en el segundo juicio contra quien era en ese momento la pareja de Elba Escopa, quien en realidad aparecía imputado, aunque las sospechas eran tan endebles que lo juzgaron 2 veces y 2 veces fue absuelto. La imagen que recordamos de aquella cobertura periodística del juicio a Rossi es cómo la familia de Elba acompañaba al imputado casi desde una situación cálida de protección, porque evidentemente no creían que ese fuera el asesino de la docente jubilada. El 12 de enero del 2004 asesinaron a Escopa. Dentro de la vivienda sorprendió que había como un caminito, una estela de aserrín. Inmediatamente dijeron, bueno, tiene que ser Rossi, que era carpintero. Era tan burdo el armado de la escena que ni los jueces en Río Cuarto, ni los jueces en el Tribunal Superior de Justicia terminaban de comprender lo que estaba sucediendo. A eso se añadió que la llave con la que se ingresaba a la casa de Elba Escopa apareció en un pasillo de la vivienda de Rossi. ¿Podía ser tan torpe el asesino de dejar una estela de aserrín en el lugar del crimen, de tirar la llave en su casa y no darse cuenta? Ni los propios familiares de Elba creían aquella situación. Ahora, ¿cómo se determinaba la sospecha sobre Guarino? No ocurrió en el primer juicio, sí en el segundo, en lo que decía el propio Abrile, y Rossi, cuando en una entrevista que le realizábamos también en Telediario decía, yo no soy el asesino, tienen que buscar por otro lado. No se buscó. Rossi fue absuelto y aunque se le solicitó a otra fiscalía que volvieran a investigar, esto finalmente no ocurrió. Hablamos con el hermano de Elba Escopa. 11 años después, ¿se puede encontrar justicia? Para Carlos existen muchas dudas y espera que la detención de Guarino sea también una oportunidad. Ahora hay que ver la justicia cómo actúa acá, porque con la anterior no se anduvo nada muy bien. Así que veremos ahora qué pasa con esto. Hubo 2 juicios en los que se juzgó a Tito Rossi y sin embargo en los 2 fue absuelto porque había demasiadas irregularidades en la investigación. Y en el propio juicio se citó que podría ser Guarino en realidad el principal sospechoso. Se hablaba de este chico, pero bueno, parece que a él no le han encontrado pruebas. Así que esperemos que ahora con esto se consiga otra cosa. ¿Y usted sospechaba, creía que Guarino podría tener algo que ver con lo que pasó con su hermana? Mira, en cierto modo, uno decía una cosa, el otro decía otra, pero en el fondo por ahí podía haber, había sospechas, sí, por las actuaciones. Lo único que te puedo decir, ahí después unos 2 meses más o menos, que pasó el caso, que mi hija se fue a vivir ahí a la casa donde estaba Elba. No sé en qué momento, porque yo estuve ahí y no sé en qué momento él viene, yo me voy, porque tenía esas cosas que hacer.
A los 10 minutos me llama mi hija, que le había robado 800 pesos. Ese día nunca más, yo nunca más lo vi y creo que ahí tampoco no se presentó más él. ¿Elba en algún momento habló con ustedes, le planteó sobre la sospecha que podría existir sobre algunos actos de Guarino que no caían bien en la familia? Mira, tanto así no, pero que en alguna oportunidad ella notaba que le faltaba algo, mayormente plata de la caja, porque ella tenía una fotocopiadora, que por ahí le notaba que le faltaba. Pero bueno, o sea, y era el único que tenía entrada ahí, digamos así, en ese caso. Eso te lo puedo decir que así era. Los recuerdos que tenemos periodísticamente de la cobertura del juicio nos indican que la familia nunca creyó demasiado de que Rossi pudiera haber sido el autor. Incluso lo acompañaron en algún momento a Rossi en la situación más conflictiva del juicio. Yo fui uno de esos. Para mí nunca, o sea, en primer momento pensé que podía ser, pero ahí nomás a los pocos días no, dije este no es. Porque bueno, tuve informes de otro lado, se escucharon versiones distintas y hablé con gente también, que lo que yo pensaba que podía haber sido era totalmente distinto, no era nada que ver. Entonces de ahí dije, no, Rossi no es. Es muy doloroso para la familia que a partir de un hecho trágico, de un homicidio de un familiar cercano, no hayan encontrado esa respuesta por parte de quienes debieron darla, ¿no? No, por supuesto que es doloroso. Y mayormente, como sea ahora el caso de los chicos que son chicos todavía, y bueno, ellos son los que van a sufrir más que cualquiera cuando realmente se enteren si es cierto, si es o no es. Hay muchas explicaciones que todavía se tienen que dar, ¿no? Y en este caso a los chicos hay que darle mucha explicación todavía, porque ellos no conocen nada. Para ellos es toda novedad ahora. Hay que decir que aunque Guarino fue sospechado, nunca resultó imputado y 11 años después resulta difícil, Pablo, pensar de que pueda quedar en el banquillo de los acusados. Estas situaciones judiciales que lamentablemente las hemos visto en otros hechos similares, incluso vinculados con crímenes, que todos los penalistas coinciden. Lo que no se logra comprobar y verificar en las horas previas, inmediatas al hecho, difícilmente puedan conocerse después, ¿no? Sí, y decir dos cosas. Aquellos 2 juicios que sufrió Tito Rossi le terminaron generando una angustia tal que ya no pudo vivir y murió al poco tiempo. Y Serioni, un fiscal que, digamos, ha dejado algunos antecedentes, por lo menos inquietantes, por no decir malos, en la investigación de algunas causas. El caso Flores, por ejemplo. Claro, ha estado a cargo de esta. Gracias, Pablo. Buenas noches. A ustedes.